¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos leyendo la Suma Teológica de Santo Tomás y Tomás dice una cosa muy, muy linda. El amor corre, caritas non tardat, dice él. Claro, porque el amor no solamente socorre al amigo, sino que se apresura a socorrerlo. Supongamos que uno va caminando junto, o sea, a su madre o a un amigo y ellos van delante y se caen, ¿no? Se golpean. Entonces uno no es que se acerca como paseando, sino que va corriendo a levantarlo, a ayudarlo. ¿Qué te pasó, no? Si no pospone, el amor vuela, corre, se apresura. Salimos, en efecto, corriendo, en un caso semejante, ¿no? Entonces, Tomás se pregunta, ¿por qué Dios no corre en nuestro auxilio? O sea, ¿por qué no sucedió que luego, inmediatamente luego del pecado original, así llamado, ¿no? ¿Por qué inmediatamente luego de esa caída Dios no corrió en nuestro auxilio? Es una objeción interesante, creo yo, ¿no? Caritas non tardat. Creo que todos nosotros podríamos hacernos al menos dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es por qué las personas que se dicen amigos nuestros no siempre están cerca cuando los necesitamos, ¿no? Sino que permanecen como distantes, indiferentes, fríos. Pero una pregunta aún más interesante es si yo, como amigo del otro, corro en su ayuda o también soy lento. Bien, entonces aquí Tomás hace este paralelo entre lo que es la vida humana, la moral humana y la historia universal, ¿no? O sea, el nacimiento de Cristo, dice él, y leo, es fruto del infinito amor de Dios, ¿no? En latín dice, ex immensitate divinae caritatis procedit. O sea, el nacimiento es fruto de la inmensidad del amor de Dios que, sin embargo, y esto es lo que muchas veces nos escandaliza, ¿no? Entre comillas, nos hace dudar, y vemos que en Dios no vuela en nuestra ayuda, sino que permanece en un aparente silencio y en una aparente pasividad. Bien, entonces Tomás responde a esta objeción y leo, fíjense ustedes, ¿no? Aunque el amor no tarda en socorrer al amigo, dice Tomás, sin embargo, hay que tener en cuenta la oportunidad de las circunstancias y la condición de las personas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Tomás aquí está distinguiendo entre el amor como impulso y el amor prudente, el amor integral, el amor efectivo, eficiente, ¿no? El amor que no solamente siente, sino que realiza el bien, ¿no? Supongamos, por ejemplo, recordando la parábola del hijo pródigo, supongamos que el padre de la parábola, ¿no? En lugar de permitir que su hijo se fuera de la casa, no solamente le hubiese dado la herencia, sino que lo hubiera acompañado y seguido como a cierta distancia, ¿no? Sin molestarlo, obviamente, ¿no? Porque los hijos piden espacio, como dicen hoy, ¿no? Mi espacio, pero cuidándolo en todo momento, no sé, lavándole la ropa, cocinándole, dándole más y más dinero, interfiriendo en las dificultades, ¿no? Evitando que su hijo sufriera las consecuencias de sus propias acciones. Creo que este es el punto que quiere señalarlos Tomás, ¿no? Es decir, nosotros algunas veces evitamos o deseamos evitar que nuestros hijos sufran las consecuencias de sus propias acciones. Tomás dice así, leo, si el médico suministrase al enfermo la medicina,
desde el principio de la enfermedad, la medicina sería menos eficaz y hasta es posible que le perjudicase en vez de aliviarle, ¿no? Bueno, en fin, depende, pienso, ¿no? En fin, generalmente la medicina cuanto antes la tomemos mejor, pero bueno, hay casos obviamente en que hay que esperar, ¿ven? Entonces, aquí la distinción, que es muy interesante, ¿no? Es entre el amor como impulso y el amor integral, conveniente, diría Tomás, ¿no? Prudente, ¿no? En efecto, creo que todos nosotros somos conscientes que muchas veces deseando que nuestros hijos no sufran, los malcriamos, ¿no? Como dice el refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y sí, muchas veces los padres se quejan, ¿no?, que sus hijos son desagradecidos. Pero esa ingratitud tan habitual hoy, tan habitual, ¿no?, quizás sea fruto de una educación defectuosa. Los hijos consentidos son groseros con sus padres. Esto es algo que sabemos, ¿no?, y que vemos muy frecuentemente. Los hijos consentidos son groseros, muy groseros. Algo muy triste, realmente, ¿no? Lo difícil es trasladar esta enseñanza moral, que creo que es indudable, a la historia universal. Claro, porque Tomás está hablando de la historia universal, es decir, de lo que sucede en el ámbito cósmico, ¿no? Ya que, en fin, estamos hablando de Adán y del nuevo Adán, ¿no? Es decir, porque si uno piensa, por ejemplo, ¿no?, y se pregunta si la humanidad ha aprendido algo luego de tantos fracasos, la respuesta creo que sería más bien no. No, volvemos una y otra vez a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, parecería que el Señor tendría que haber nacido no cuando nació, sino, en fin, en algún momento futuro, no hace 2000 años, sino dentro de 10.000 años, cuando realmente la humanidad haya aprendido algo. Me parece que no aprendimos nada, ¿no? Me parece, no sé. En fin, como considerando la historia del siglo XX, el siglo más tremendo, más cruel, más sanguinario de toda la historia de la humanidad, digo, bueno, en fin, ¿y qué aprendimos del siglo XX? No, nada, no aprendimos nada. El siglo XXI está siendo en realidad peor o igual que el siglo XX. Bien, entonces sigamos reflexionando un poco, si les parece, acerca de esto, siguiendo como este paralelo entre la vida personal, la existencia, digamos, nuestra, y la vida de la humanidad. Entonces señala Tomás la idea de un intervalo, ¿no? Un intervalo entre la enfermedad y la medicina, entre el pecado y el nacimiento del Señor, ¿no? Hay un sentido en esto pedagógico. Bien, Tomás aquí cita un comentador anónimo, porque en su época existía lo que se llama la glosa, ¿no? Glosa es un comentario asumido por la Iglesia, ¿no?, por la tradición, que tiene sus fuentes, obviamente, en los comentarios de los santos padres, ¿no? Vamos a leerlo, es sumamente interesante y complejo. Leo: Dios dejó antes al hombre en libertad para que en régimen de la ley natural experimentase sus propias fuerzas. Cuando cayó, recibió la ley. Con esta aumentó el mal, no porque la ley fuese defectuosa, sino porque la naturaleza estaba viciada, para que así, reconociendo su debilidad, llamase al médico y buscase el auxilio de la gracia. Bien, texto denso, difícil de entender, porque Dios, sabiendo que el hombre es débil, lo dejó en libertad para que experimentase sus propias fuerzas, ¿no? En latín, sic vires naturae suae cognoscet, ¿no?, para que experimentase sus propias fuerzas, para que, como dijimos en otro audio reciente, para que se conociera a sí mismo. Conócete a ti mismo, ¿no? Es
es el gran desafío. O sea, uno realmente profundiza en su autoconocimiento mediante la experiencia de la libertad. Aquí la primera idea en este texto es el de la libertad, ¿no? Libertad entendida no como perfección divina, sino como libre albedrío, ¿no? Lo dejó en libertad. ¿Qué quiere decir? Que el hombre necesariamente debía cometer un pecado, debía pecar. Por ejemplo, cuando nosotros rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? No nos dejes caer en la tentación, decimos, ¿verdad? Entonces estamos usando de nuestra libertad consciente que se nutre de la experiencia para pedirle al Señor la ayuda para, en fin, no cometer un acto malo, ¿no? Bien, tenemos aquí como un triángulo, un trípode: libertad, conciencia y experiencia. Entonces, mediante la experiencia de la libertad, nosotros adquirimos determinada conciencia, porque generalmente nos sobreestimamos y sobreestimamos nuestra propia fuerza, ¿no? Nuestra propia, no sé, capacidad, absolutamente habitual, ¿no? Es lo que en teología se llama vanagloria. La vanagloria es sin duda el defecto más específico del hombre. Se lo dice también fatuo, ¿no? El hombre es fatuo, engreído, presumido, presuntuoso. Y entonces, mediante la experiencia, muchas veces negativa, de la libertad, el hombre se da vuelta y recurre al Padre. Bien, algunos ejemplos, ¿no?, que se me ocurrieron reflexionando acerca de esto en estos días. En fin, por ejemplo, al inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, año 1914, según los historiadores, las naciones e imperios que participaron en esta guerra creyeron que se trataba de una especie de paseo militar. La guerra empezó en el año 14, digo, sí, en el mes de julio. Entonces creyeron que en la Navidad, de hecho cantaban los alemanes, ¿no? En Navidad vamos a estar, en fin, en París, etc. En la Navidad, o sea, dentro de apenas 6 meses, estarían celebrando la victoria en París, en fin, abrazados a alguna señorita, en fin, ellos con sus uniformes, etc. La guerra finalizó en noviembre del año 1918, es decir, 4 años y pico después, ¿no?, llevándose consigo millones de jóvenes vidas humanas, ¿no? Esto es lo que se llama la vanidad, el error que cometemos porque somos presumidos, presuntuosos, fatuos. Sí, generalmente subestimamos las debilidades interiores y las amenazas exteriores de tal o cual momento o acontecimiento o decisión, y sobreestimamos las fortalezas interiores y las oportunidades exteriores, ¿no? La vanidad, ¿no? Vanidad. Es decir, muchas cosas se explican sencillamente por esta presunción del hombre, ¿no? Quienes tenemos algunos años, por ejemplo, recordamos con tristeza, también con orgullo, pero también con tristeza y frustración, el año 1982, ¿no?, cuando nos burlábamos de los ingleses, ¿no?, que vengan, en fin, que lo vamos a esperar en las Islas Malvinas, en fin, esta cosa tan desagradable del argentino, ¿no?, sobre todo del porteño, el canchero, el agrandado. Pero no es algo específico los porteños, ¿no?, sino es algo absolutamente universal. Cuando Rusia el 22 de febrero, 22 de febrero del 2022 invadió Ucrania, el plan, ¿cuál era? Tomar Kiev, la capital de Ucrania, en 3 días, a lo sumo una semana. Recuerdo que yo hablé por teléfono con algún amigo ruso. Decían, bueno, ¿no? Bueno, en una semana, fin, pasaron ya más de 1000 días, no una semana, ni 10 días, ni 100 días, sino 1000 días. Y la guerra continúa y está paralizada, o sea, es decir, hay algún avance de uno, un avance de otro, pero son avances entre
aldeas perdidas en la frontera, miles y cientos de miles de muertos. Creo que hay que estudiar esto de la vanidad, de la presunción, como algo muy específico del hombre. Es decir, y no solamente en el campo bélico, sino por ejemplo en la filosofía, ¿no? Quien estudia la historia de la filosofía estudia la historia de la vanidad humana, ¿no? De estos pensadores que creen y creyeron en su momento haber encontrado la piedra filosofal, ¿no? Es decir, el principio oculto, la verdad última, antes de mí y después de mí, ¿no? Sí, sí, en efecto, la historia de la filosofía es la historia en gran parte de la vanidad intelectual. ¿La vanidad del hombre se cura? No, es incurable. Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, ¿no? El autor del archipiélago Gulag y otros textos de enorme importancia, ¿no? Dice, el hombre absorbe vanidad como los cerdos grasa. Usted no van a encontrar un cerdo delgado, ¿no? En fin, nosotros nos orgullecemos aún de nuestra propia humildad, ¿no? Como dice el chiste, el año pasado era un poco orgulloso, este año soy perfecto. Y así sucede, ¿no? Bueno, los cristianos de diversas confesiones nos echamos mutuamente en cara los errores, ¿no? Las herejías de los que no son como nosotros, ¿no? En fin, la misma ortodoxia es una ocasión de vanidad, ¿no? Yo soy ortodoxo, ¿no? En fin, ¿qué significa eso? Jesús trae un texto, o sea, refiere una parábola, mejor dicho, ¿no? Para ser más exactos. Dice dos hombres, leo el Evangelio, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, ¿no? De AFIP, ¿no? Hoy se llama Arca en Argentina. Le cambiaron el nombre, pero no la esencia. Bien, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos, ¿no? Fíjense, este hombre está rezando, pero está mirando que a su lado hay un recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Bien, hasta ahí el discurso del fariseo, ¿no? En fin, el recaudador de impuestos, sigue diciendo el Señor, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Qué diferente el diálogo de uno y de otro. Bien, termina diciendo el Señor, bellísimo el texto: os digo que éste volvió a su casa justificado, pero aquel no. Entonces, hay muchos hombres buenos realmente, ¿no? Hay muchos hombres inteligentes, pero la humildad es una auténtica rareza entre los hombres, ¿no? Por eso los santos padres, sobre todo los monjes, ¿no? Insistían a sus monjes que se mantengan humildes, ¿no? Porque claro, la vida monástica es la tentación de la vanidad. No soy como los demás. Aun cuando una persona haya recibido un gran talento, ¿no? Que sea un gran artista, un gran empresario, ¿no? O que obre milagros, o que profetice, etc. Bueno, entonces, siguiendo el razonamiento de Tomás, para tampoco cansarlos, Dios dejó al hombre, dice Tomás, en libertad para que experimentase sus propias fuerzas. Bueno, ¿qué dejó? ¿Qué significa esto que dejó al hombre en libertad? Bueno, por ejemplo, Dios, recuerden ustedes el texto del libro del Génesis, no puso un cerco electrificado, o con, no sé, con alambres, de estos alambres tremendos, ¿no? Filosos, alrededor del árbol del que Adán no debía comer, sino que se limitó a prohibírselo. Se lo prohibió, pero no se lo impidió.
Repito, se lo prohibió, pero no se lo impidió. ¿Y por qué no se lo impidió? ¿No? Es una buena pregunta. El padre de la parábola no le impide a su hijo cometer el grave error que cometió. O sea, podría habérselo impedido, podría haberlo encerrado en una habitación, ¿no? Hasta que recapacitara, o podría haberlo acompañado, ¿no? Sobre todo si hubiera sido más que un padre o una madre. En fin, ¿no? Es decir, esta es la verdad parcial, siempre parcial, del ateísmo, ¿no? El ateísmo afirma que estamos solos en el mundo y por eso tenemos que hacernos responsables del mundo. Claro, esto es algo que nosotros sabemos, aunque somos creyentes, ¿no? De que estamos solos en el mundo. Pongo ante ti, dice la Escritura, el bien y el mal. Elige el bien y vivirás. Elige el mal y morirás. Claro, no se trata de una soledad total, absoluta, ¿no? Porque Dios está, ¿no? Siempre está. Pero es parte del plan integral de Dios, ¿no? Que está orientado al ejercicio de la libertad y el autoconocimiento. Bien, vamos más rápido, ¿verdad? Entonces Tomás sigue. Cuando cayó, recibió la ley. Con esta aumentó el mal, no porque la ley fuese defectuosa, sino porque la naturaleza estaba viciada. Bien, entonces son ideas que conocemos ya, a quienes leemos un poco de teología, ¿no? La ley, el mal, la naturaleza, el pecado, el vicio, la enfermedad, ¿no? Es decir, entonces cuando el hombre cayó, entonces se inicia una segunda etapa histórica que bajo la ley, dice Tomás, ¿no? Acerca de esto San Pablo abunda. Primero no existía la ley, luego la ley, bajo la ley, ¿no? Entonces, vivir sin ley es mejor, pero claro, no podemos vivir sin ley, ¿no? En una novela de ciencia ficción, no recuerdo el nombre, entonces hay un diálogo entre un marciano, un alienígena, ¿no? O marciano, me gusta más llamarlo marciano, y un hombre, ¿no? Entonces el marciano llega en su plato volador, en fin, aquí, a la Argentina, donde sea, entonces el hombre le comenta, fin, que existe tal ley, ¿no? La Constitución, el Código Civil, el Código Penal, bla, bla, bla. Pero entonces el marciano le dice, pero ustedes no saben que tal cosa está mal. Sí, obviamente lo sabemos. Entonces, si lo saben, ¿para qué necesitan las leyes? Los policías, los jueces, ¿no? Las multas, las prisiones, el Estado. ¿Para qué si ustedes lo saben? Claro, es una pregunta de un marciano, ¿no? Claro, él en cuanto marciano no sabría que los hombres, aunque sabemos, por ejemplo, que copiarse en un examen en la facultad está mal, en fin, nos copiamos o nos copiaríamos igualmente si no fuera porque hay una ley que lo prohíbe y un profesor que está ahí atento, ¿no? En fin, porque saberlo es insuficiente. Saberlo es ¿Y por qué es insuficiente saberlo? Sea porque sea, somos hijos del rigor. Ahora bien, con las leyes, las malas acciones de los hombres disminuyen, ¿sí? Un poco a causa de la amenaza del castigo, pero el mal en el corazón sigue arraigado. O sea, la ley no cura. La ley no cura, ¿no? Por eso la ley, dice Tomás, aunque es buena, aumenta el mal. Porque el mal no está sino en la naturaleza, que al estar herida sigue deseándolo y encontrando formas de evitar la ley o de realizar el mal dentro de la ley o de legislar leyes malas, ¿no? O ignorar la ley, acomodar la ley o transgredir la ley en secreto, o bien caer bajo el peso de la ley y entonces nos sentimos culpables y la ley empieza a sentirse insoportable y odiosa, ¿no?
porque no la podemos cumplir. Entonces, la ley, dice San Pablo, y este es un tema fundamental en Pablo, no cura al hombre, sino que manifiesta su enfermedad. Ahora, claro, el conocimiento de la enfermedad es el inicio de la cura. ¿Y la cura cuál es? Bueno, dice Tomás, cuando el hombre se dirige al médico, ¿no? Así, el Evangelio de San Juan, la ley vino por Moisés, la gracia por Jesucristo. Voy a terminar aquí, después seguimos en otro momento. Que tengan un muy, pero muy buen